Este es un ciclo de reuniones que estamos haciendo a través de Zoom, que nos permite mantenernos en contacto y reflexionar juntos sobre la realidad argentina en un tiempo muy particular, como nos toca vivir. Y hoy realmente, a veces uno dice, contamos con una invitada de lujo. Si tuviera que decir que es de lujo, no puedo decir, es de súper lujo. Porque a mi juicio Graciela es una de las personas con mayor prestigio de la Argentina, un verdadero faro moral en una época que realmente está asignada por la devaluación de la palabra, por la devaluación de la conducta de muchos dirigentes. Graciela es realmente una referencia en para cada una de nuestras dudas o incertidumbres, que nos permite verificar cuál es el camino correcto. Tengo la dicha de conocerla desde hace muchísimos años. Fue la presidenta, como decía antes, que viniera de la Constitución Constituyente, de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1996, que tuve el honor de integrar y trabajar junto a ella. Integramos distintos bloques, estábamos en veredas políticas distintas. Yo digo siempre que nos unía eso que André Malraux llamaba que la democracia consiste no en eliminar diferencias, sino en armonizar contradicciones. Pero todos ejercimos esa función en esa convención constituyente, sabiendo que la presidencia del cuerpo era la garantía del respeto a las reglas de juego y de la facilitación, la búsqueda de consensos. Algunos por ahí nos enojábamos porque era la dama de hierro, sin por supuesto ninguna referencia a la que tristemente la historia llamó dama de hierro, sino, bueno, está bien, porque pero había que hacer esa constitución en 75 días, quiero que entiendan esto, y encima con un presupuesto que devolvió plata, porque nos recortó todos los gastos, con una sana austeridad. Nosotros no cobrábamos honorarios, no cobrábamos ningún tipo de remuneración, y se propuso que en 75 días la teníamos que terminar esa constitución, y se terminó en 75 días, buscando todos lo que yo decía recién, que el todo pudiera superar a la parte y que cada uno se sintiera como que ese rompecabezas no fue un rompecabezas, sino que fue un diseño multicolor, no un variopinto, algo que respetaba las distintas opiniones que en ese momento estaban en la ciudad de Buenos Aires. Me parece oportuno señalar justamente en estas horas cómo opera la democracia cuando hay injustas críticas respecto del rol de la oposición. No quiero hacer una defensa personal ni tampoco corporativa, pero cualquiera que haya seguido nuestra actividad en estos meses sabrá que no dejamos un solo día de ejercer lo que yo quería terminar de significar, que es el control ni tampoco presentar proyectos para mejorar la calidad de vida de los argentinos, y sobre todo pensando en la pospandemia, lo que va a venir después de esto, porque va a venir algo peor que la pandemia sanitaria, que es la pandemia económica, con todas las secuelas sociales, psicológicas que esto está y va a generar. Yo no quiero ser más extenso, pero luchamos en ese sentido de absoluta buena fe con todas las armas de la democracia y la república, no incitamos a la violencia. Nuestros instrumentos para recordar el himno famoso Sarmiento son la pluma y la palabra, pero nunca la espada. La tragedia argentina hizo sufrir mucho a nuestro país por el atajo de buscar las vías de hecho permanentemente. Y esa tragedia de muchas décadas alcanzó en un momento a Graciela, del modo más doloroso que puede afectar a una persona. Y fue a ella lo que lo llevó a actuar por primera vez en su vida en la arena pública. Primero como integrante de la APDH, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y más adelante como dirigente política. Graciela supo transmutar ese dolor en acción constructiva. No se dejó ganar ni por la venganza ni por el resentimiento, sino que anidó en ella la necesidad de trabajar con seriedad para que se castigara a los responsables, pero sobre todo para dotar a la Argentina de la defensa institucional, cultural, que permitiera que esa tragedia no volviera a ocurrir nunca más. Ella supo que no se trataba en ese momento, y siempre lo supo, ni de izquierdas ni de derechas, que la causa de todos los males había sido la pérdida del Estado de Derecho.
Yo no tuve, quizás a lo mejor, siempre recuerdo que en aquella época yo la veía a ella como una luchadora. Yo tenía unos pocos años de recibido de abogado y me tocó presentar 3 habeas corpus, quizás en ese momento no comprendiendo que corría peligro mi vida. Esto lo confieso porque un día, sin saber que iba a ser presidente de la República, Alfonsín me dijo: mire, doctor, usted es muy joven, tenga cuidado, valoro su valentía, pero sepa que los momentos que están pasando en la Argentina son muy duros. Uno venía con todo ese fuego adentro de clamar por justicia y realmente valoré muchísimo en esos momentos tu lucha, porque los 3 recursos que presenté de habeas corpus, si bien tuvieron éxito, me significaron que en algunos casos tuviera que dejar un cargo que en ese momento, un cargo público que en ese momento estaba desempeñando. Creo que los derechos humanos, en su concepción, que es la concepción con la que se creó esta hermosa idea, no son una herramienta de educación para perseguir a nuestros enemigos. Atravesamos tiempos muy difíciles y nadie en el mundo tiene una solución mágica para enfrentar a esta pandemia, pero lo preocupante de la Argentina es que a veces esta pandemia puede, como decía antes que miras vos, Graciela, ser la excusa para generar males mayores. Por eso, sin más, y recordando algunas palabras pronunció Santiago Kovadlov en ese tan lindo homenaje que te hizo el Congreso Nacional en el mes de noviembre, creo que fue, que se te dio el premio, la mención, Juan Bautista Alberdi, hizo una comparación que les pido, que es muy deliciosa, que la busquen en internet, entre Juan Bautista Alberdi y Graciela Fernández Mejide. Y vaya que había puntos de contacto entre ambos. Por eso es que, Graciela, en este clima tan brumoso, necesitamos algo de luz. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos realmente ansiosos por... Gracias, muchas gracias, Jorge. Y un gusto con todos ustedes, estar con todos ustedes. A mí el título de la convocatoria es ¿qué tiene que hacer la oposición? Yo agregaría el análisis que hizo Jorge, con el cual acuerdo, que yo veo como un triángulo el problema que estamos viviendo hoy, incluida la pandemia y la pandemia y la política. En este triángulo hay un lado que es el de la salud pública, importantísimo, obviamente, pero hay otros 2 lados que son igual de importantes. Uno es la economía y el otro es la institucionalidad. Para resolver de ese combo de las 3 situaciones que están muy dañadas en nuestra sociedad, no alcanza con el Ejecutivo que hay hoy, creo yo. Hace falta una oposición, por 2 razones. Una, porque necesitamos usar todo lo que significa de pesos y contrapesos. Si la oposición está no para estorbar, sino para señalar lo que siente que está mal, pero además tiene que construir para la gente la visión de que hay una alternativa. Si uno es oposición, a menos que elija ser un partido testimonial. Si es un partido testimonial, decide que nunca va a querer el poder, va a hacer marchas con muchas banderas y todo lo demás, pero bueno, es legítimo, pero sabe que no va a competir en serio por el poder. La política es competir en serio por el poder, es legítimo, y si se forma parte de un partido político es obligatorio. Y si se es oposición, no es solamente la crítica que se pueda hacer más tibiamente, más enérgicamente, sino construir la esperanza de que si el gobierno que está no es exitoso, o no es todo lo exitoso que uno pudiera querer, existe una alternativa. Fíjense ustedes lo que nos pasó hace poco. Cuando Macri va a la reelección, en un primer momento
había pasado ya un momento feo económicamente, el tema del endeudamiento y todo lo demás, y teníamos problemas económicos. El macrismo creía, y hablo del macrismo a pesar de que era Junto por el Cambio, porque yo creo que el PRO tuvo demasiada predominancia en la conducción por dos motivos. Primero, por sus propias decisiones, sus dificultades de aceptar algo diferente a ellos, aun cuando hizo una alianza con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, pero también porque la Unión Cívica Radical, que es el partido más antiguo, con más dirigentes y con más capacidad de juntar pensadores, tampoco estaba ofreciendo soluciones interesantes, diferentes y modernas. No se oía nada nuevo y no se veían liderazgos que pudieran competir. Esto lo digo como una observadora desde afuera y que hizo todo lo que pudo para ayudar desde mi humildísimo lugar para que hubiera una reelección, porque lo que yo veía venir era lo que vino y no lo que vino. Pero bueno, cuando hablo de lo que vino, estoy hablando de lo que ustedes ya todos han oído, no voy a repetir, un gobierno bicéfalo, donde antes se decía, bueno, pero escuchen, de todas maneras, es el presidente el que tiene la lapicera, sí, todo lo que ustedes quieran, pero la que tiene capacidad de chantaje todavía es Cristina Fernández de Kirchner, que además hace todo lo posible y lo consigue para que las calamidades no la rocen. ¿Qué hace con eso una oposición? ¿Qué hace? ¿Se resigna? ¿Va detrás? Miremos cómo está la oposición. La oposición sacó en las elecciones, ya no en las PASO, que fue catastrófico, sino en las elecciones definitivas, 41% de los votos. En cualquier momento 41% de los votos es mucho voto. Es mucho voto. No fue como en la época en que Cristina, recién viuda, ganó con 54 y Hermes Diner, pobre que acaba de fallecer, tenía 17 y era el que más tenía en la oposición. Eso sí que es escribanía, porque no hay oposición posible, no se construye oposición sin institucionalidad, o da mucho más trabajo construir una oposición, hay que ser mucho más creativo. A lo mejor eso vendría bien, pero teniendo lugares en el Senado, por ejemplo, donde para votar leyes que exigen 2/3, el número de senadores que sacó la oposición es suficiente como para negociar, por lo menos, que la política es eso. Y en diputados lo mismo. Uno está sintiendo que no aparece netamente esta oposición que ofrezca ideas nuevas y además, por esa misma razón, la visión de una alternativa. Cuando uno mira las encuestas ahora, en las últimas yo estuve viendo hoy, debe haber cientos de encuestas, qué sé yo, pero bueno, algunas dicen, vi en el diario La Nación, que la imagen de Alberto Fernández está cayendo bastante. Muy bien, ¿qué hace la oposición? ¿Se pone contenta? ¿O empieza a pensar, ¿y ahora qué? Si Fernández no es el objetivo de la crítica y de la construcción, ¿con quién estamos peleando? ¿Y a quién tenemos a la cabeza? Si es que hay alguien que necesita estar a la cabeza. O construimos y trabajamos para construir un cuerpo de conceptos más amplios y que buena parte de la sociedad nos esté
distinguiendo como el espacio diferenciado y de posible incidencia política. A esta altura, yo lo he hablado esto con dirigentes radicales sobre todo, yo hubiera armado lo que se hace en un gobierno parlamentario, que es el gabinete en las sombras. Es decir, para cada ministerio que existe, tener el propio ministerio, teniendo la cantidad de diputados que tiene y de senadores, que entonces no hay que rentar, porque ya están rentados, teniendo ellos mismos la posibilidad de hacer un fondo y convocar a los mejores especialistas en los temas en los cuales uno quiera incidir y presentar proyectos, pero utilizando la difusión pública, que se puede, hay que tener visión de lo que es buscar que se publiciten las ideas. Bueno, esa es una posibilidad. Pero si no quieren llamarle, y bueno, no se le llama gabinete en las sombras o lo que fuere, es un trabajo que hay que hacer, que no es solo la discusión con las medidas que toma el gobierno, porque eso es correr detrás de lo que haga el gobierno. Tienen que ponerse por delante, la oposición tiene que ponerse por delante. ¿Qué va a ocurrir ahora, por ejemplo, con la situación económica? Que ya es urgente que haya medidas y no se ve ningún plan que salga, que se emita desde el gobierno nacional. Se van a quedar esperando. ¿Qué va a pasar? Porque realmente lo que la gente, lo que hoy más trastorna a la sociedad, me parece a mí, por ahí yo hago de lo que más me preocupa a mí el tema de todo, y detesto hablar en nombre de la gente, pero siento que la incertidumbre, la triple incertidumbre, de dos partes hay más conciencia. Una es el tema salud, esta sociedad reaccionó bastante bien con los límites que le puso el gobierno, porque además entendió que era razonable, sobre todo además enterándose de lo que pasaba en otros países donde el COVID había llegado antes. Ahora, ¿qué respuesta se está dando desde la economía? Como no sea la impresión de billetes, a un nivel que no alcanza la maquinita para hacer billetes de 1000. Uno va al cajero de los bancos, al cajero automático, y saca montones de pesos de 100. Me hizo acordar a cuando yo iba a la pobre Nicaragua, que se cambiaban $20 y no había donde meter el cambio que daban. Porque lo único que está hoy ingresando como plata es el peso argentino devaluado y recién impreso. Ahora, en una situación así, ¿vamos a esperar que solamente hablen los economistas del gobierno? ¿O van a estar haciendo propuestas serias los economistas de la oposición, aquellos a quienes convoque la oposición? Y digan, escuchen, en este momento hay que salir ahora, tampoco solos, porque la UIA acaba de sacar un comunicado, yo lo estuve leyendo, es bastante sensata las cosas que propone, porque todo el mundo se ha puesto sensato. Ayer me convocaron de APRESID, la gente del campo, de la siembra directa, para charlar en su necesidad de ver, Graciela, para dónde vamos. Y una tercera preocupación, es decir, la segunda sería la economía, ni que hablar de aquellos
que se gastan los últimos pesos en comprar la última caja de fideos y que saben que van a tener que salir a changuear, los de la economía informal. Y el último lado, el lado institucional, es el que menos le preocupa a la gente, aun cuando sean lastimados por la falta de instituciones fuertes. Es difícil distinguir que si el Congreso no está funcionando bien, ni siquiera se pueden revisar los decretos de necesidad y urgencia. Y no se discuten las leyes, es el Congreso el lugar de los consensos por excelencia. ¿Para qué votamos si no? Y que si sigue la feria judicial, se ven afectados hasta en cosas nimias, aparentemente, para el que no la necesita, como es, por ejemplo, la obligación de pagar por un chico en una pareja separada, o decidir sobre cuestiones elementales de una toma de una casa. Es decir, las cuestiones más simples, o aparentemente más simples, se ven trabadas porque no tenemos la justicia funcionando. ¿Es responsable la oposición de eso? ¿Sí o no? Sí. En primer lugar, no. En primer lugar, aquel que, habiendo sacado la mayoría, gobierna con la mentalidad de que la mayoría gobierna y los demás acompañan. Y no es así, o no debe ser así. Las minorías tienen que ser respetadas y tienen voz y construyen más voz en una democracia. Bueno, ahora si quieren preguntar algo, intervenir, por favor. No me dejen hablando sola. Muchísimas gracias. No, Habilitan muchísimas todos gracias, los Graciela. micrófonos. Sí, No, 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 de no. nada, de A nada. través de Charlie Fiortino vamos ahora a canalizar todas las preguntas Bueno, que cómo bueno, no. quieran hacer todos, la mandan por el chat, Bien. creo que es el Ok, chat privado, ¿no, Charlie? sí, 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 Jorge, te acerco la primera pregunta para Graciela, ¿sí? dale. Esta pregunta la acerca al ingeniero López Reyes, ¿sí? Y bueno, dice así: está volviendo a resonar muy fuerte la presión para modificar la Constitución Nacional por parte del partido gobernante. ¿Cuál cree usted que es el grado de probabilidad que lo logren y qué fuerzas políticas apoyarían llevar adelante este proyecto? ¿Me quieren hacer una sola pregunta por vez o dos o tres por si se repiten? ¿O vos las elegís? No, te diría que las manejamos así individualmente, de cada persona que... Individualmente, muy bien. Dale. Bueno, ¿cómo le va, ingeniero? No lo conozco, mucho gusto. Este, sí, obviamente la intencionalidad estaría. Ahora, como dije antes, habiendo en el Senado la necesidad de 2/3 para votar una ley de ese tipo de reforma de la Constitución, hacen falta 2/3. Y en diputados no hay cómo conseguir. ¿Quién la apoyaría? Y la apoyaría obviamente sobre todo el kirchnerismo. Ahora, acá es interesante una diferenciación. Los otros días en el Club Político Argentino invitamos a hablar al Changi Cáceres y a Juan Pablo Lolé. Juan Pablo Lolé es peronista, sin embargo, no kirchnerista, y está trabajando en el peronismo federal. Si ustedes se acuerdan lo que fueron las elecciones últimas, si el peronismo federal hubiera seguido funcionando, con posiblemente Schiaretti a la cabeza, que cuando asumió y apenas fue elegido habló de democracia republicana, otro cantar hubiera sido.
el resultado de las elecciones y en la conformación de esa fuerza política. Por esa fuerza política, en ese sector, lo que era el peronismo federal, no es K. Si los consiguen, creo que sería difícil, me parece, ingeniero Méndez, ¿no? Jaime Este, Reyes, López Reyes, perdón, Reyes, López Reyes. ingeniero Reyes. Me parece difícil que consigan eh, aliados suficientes, por mucho que pongan plata. No hay tanta plata para poner ahora, ¿eh? Antes se compraba más rápido con plata. Este, la, sacar una reforma constitucional, yo nunca voy a decir jamás, pero me parece muy difícil dadas las circunstancias. Más bien hay que alentar que se siga armando el peronismo federal y pensar desde la oposición en una alianza con ellos, en negociaciones con ellos. La política es pura negociación, cuando no es negociación es guerra. Ya lo saben cualquiera que haya trabajado en política. Sí, escucho. Muchas gracias. Bueno, esta nueva pregunta la acerca Silvia de Núñez, ¿sí? Y dice ¿Silvia así, qué? ¿Silvia qué? Silvia de Núñez. No tengo el Silvia apellido de de ella, Núñez. perdóname. Sí, Silvia. La pregunta de Silvia dice, las nuevas generaciones nacieron con el simbolismo de 30.000 desaparecidos como verdad fáctica. ¿De qué manera se puede defender la realidad documentada sin ser tildado de negacionista? Mira, Silvia, a ver, primero tenés que tener ganas de, en el ámbito en el que te moves, dar esa pelea. Honestamente, yo la doy, pero primero porque, por una cuestión de respeto por los desaparecidos, quiero que lo sepan. Segundo, por una cuestión de respeto a la sociedad que necesita saber la verdad, tiene derecho de saber la verdad. Y además, detesto cuando los grupos que se cierran sobre sí mismos creen detentar la verdad porque alguna vez hicieron algo valiente. Y no es así. La verdad no es de nadie. La historia todo el tiempo nos está diciendo que hay cosas que creíamos que eran verdad y no lo son cuando la historia es investigación. Y te digo, Silvia, si vos querés dar esa pelea, y eso es una decisión tuya, preguntale al que dice así y decirle, bueno, muy bien, mira, en la Secretaría de Derechos Humanos, que es la continuación de la CONADEP, cosa que la gente no sabe, Alfonsín formó la Secretaría de Derechos Humanos por primera vez en la Argentina para que todo lo que había acumulado la CONADEP siguiera ahí, esto a nivel nacional. Tiene anotado un número que no llega a 10.000. Si en los monumentos con nombre y apellido y fecha y todo lo demás no tenés 10.000 nombres, pero vamos a poner, si querés, que hay 9.900 no sé cuántos. De ese número a 30.000, ¿cuánto hay de diferencia? 20.000, ¿no? ¿Hay en la Argentina 20.000 familias que tuvieron desaparecidos y no hicieron la denuncia? ¿Hay en la Argentina 20.000 militantes que le falta un compañero y no hizo la denuncia? ¿Hay en la Argentina 20.000 trabajadores que le falta un compañero trabajador o profesional o que fuera? Y ya en democracia no hizo la denuncia. Porque una cosa es que no se hiciera durante la dictadura, porque había un legítimo temor, a que cuando se abrió toda la posibilidad e incluso hubo reparación económica, todos los que tenían que denunciar denunciaron. ¿Pero dónde está documentado eso?
Ese es un argumento. Ahora, pensá si querés dar la pelea. Y lo de negacionista, a mí no me van a decir que soy negacionista. Si hay alguien que puede decir que ayudó profundamente a que se pudieran hacer los juicios a los militares, te puedo decir que esa fui yo. No la única, claro, no la única. Bueno, sigamos. Muchas gracias. La siguiente pregunta la acerca el doctor Carlos Briglia. Te la acerco. ¿Cómo ves la política exterior del gobierno, enmarcada en una estrecha vinculación con el Grupo de Puebla y una dificultosa relación en el marco del Mercosur? Bueno, la pregunta viene con respuesta. Carlos. Complicada. Complicada y lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo. Primero, lo mejor es no pelearse con nadie. No tenemos en este momento enemigos en los países. Nos pueden gustar más o menos las presidencias. Yo creo, a mí no me gusta Bolsonaro, tampoco me gusta Trump, pero si tuviera que presidir este país, hablaría con Trump y hablaría con Bolsonaro. Como hablaría con Johnson en Inglaterra y con quien necesitara. Pero sobre todo, en el Mercosur, hay que ver una cuestión de estrategia. La Argentina va a salir muy mal parada económicamente. Sin embargo, hay algo que todavía tenemos como cierto recurso, que es el agro. Todo lo que es el agro, ese yuyo que no querían y qué sé yo qué, bueno, el agro existe, el mundo va a seguir necesitando alimentos, así que a lo que hay que apostar es a qué cosas se pueden exportar. Y podemos exportar alimentos y podemos exportar software y cuestiones creativas con la comunicación. Ahora bien, ¿cómo es más fácil trabajar? ¿Aislados? ¿Quedándonos aislados mirándonos el ombligo? ¿O con lo cual estamos permitiendo y abriéndole el espacio para que se apresuren a hacer esos negocios Brasil, Uruguay, Paraguay, que ya lo están haciendo? Y que encima, como en el caso de Paraguay, consiguen créditos, o Perú, a muy baja tasa, cosa que nosotros no vamos a conseguir. Entonces, Carlos, mi respuesta estaba en tu pregunta. Creo que es una mala política, creo que la mejor política para cualquier país, pero sobre todo para un país que está en la punta del mundo con respecto a los lugares donde hay más capacidad de compra. Nuestras relaciones exteriores deberían ser impecables con los países que nos rodean, sobre todo con los países del Mercosur y también con los otros países. Y ver bien cómo va a seguir adelante el conflicto Estados Unidos-China, que es lo que se percibe claramente que no será un conflicto armado. Seguramente ambas son potencias nucleares, así que eso por suerte no va a ser, pero va a ser un conflicto económico. Bueno, muchas gracias, Graciela. Te acerco una pregunta ahora de Viviana Martínez, ¿sí? Y Viviana quiere saber cuál es tu percepción respecto a la posibilidad de que avancen los juicios por corrupción que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y qué opinas de lo que está sucediendo en la justicia actualmente. Bueno, en la justicia ya dije antes, lo primero que tendrían que hacer es levantar la feria. Apenas se le ocurrió tibiamente a la Corte, recibieron un sogazo, lo cual todavía nos demuestra que nuestra justicia
tiene relación estrecha con el Ejecutivo cuando debería estar para vigilarlo. En cuanto a los juicios, ¿qué querés que te diga? Yo creo que la alianza Fernández-Fernández se hizo con la llamada de una Cristina Fernández que sabía que no tenía imagen suficiente como para ganar, llamar a una persona que venía de afuera de la política, que podía aparentar ser un moderado, y ponerle la condición. Bueno, yo te pongo como candidato a presidente, cosa que en la vida te soñaste siquiera, pero vos me garantizás que después me sacas de encima la justicia a mí y a mis hijos. Eso va a depender incluso de cómo funcione la sociedad y además del olfato de los jueces. Si los jueces sienten que Fernández Alberto pierde poder, y se van a acomodar a las circunstancias. Y mirarán si Fernández de Kirchner adquiere más poder o no. Fíjense en las encuestas, en su caso. Perdón, había otra pregunta, una subpregunta. El estado de la justicia. Y el estado de la justicia lo vemos de mucha dependencia. Fíjense todo este juicio que se está haciendo contra los funcionarios de Macri por las supuestas espionajes, etc. Yo creo que la AFI era un desastre, lo dijimos, incluso hubo un comunicado una vez de la CPA donde nos metimos con la AFI y dijimos, por favor. Bueno, pero como quiera que sea, es una pulseada política, está claro que es una pulseada política, y por suerte la oposición reaccionó como para decir, paren un poco la máquina. Habrá que ver cómo sigue la sociedad. ¿Eh? Porque nuestra sociedad, por suerte, no es tan anómica. Bárbaro, Graciela. Bueno, si te parece bien, esta pregunta va dirigida al diputado Jorge Enríquez. Jorge. Sí. Gracias. Sí. Y esta pregunta, Jorge, es de Alicia Giovinazzo. Alicia te pregunta, ¿es posible que el Congreso funcione normalmente? Sí, derechito. Bueno, Alicia, con las limitaciones que tenemos hoy por la pandemia sanitaria y con los casos que tuvimos recientemente de los casos que tuvimos de que 20 diputados nos tuvimos que hisopar, 2 de ellos, y 3 de ellos, mejor dicho, y 2 que había de antes tuvieron COVID-19, se torna un poco difícil. Nosotros queremos sesionar en forma presencial porque entendemos que, garantizando los protocolos sanitarios, vos lo dijiste bien, Graciela, es necesario que el Congreso funcione a pleno porque muchas veces también hay dificultades, una conectividad deficiente, una estabilidad que no es permanente en el sistema. Por el otro lado, también muchas veces nosotros hemos visto, los que hemos transitado cuerpos parlamentarios, vos mismo, Graciela, que muchas veces cuando hay que modificar algo, se hace en el recinto con acuerdos. Vos hablás del acuerdo permanentemente, el acuerdo no es la rosca subterránea, sino que el acuerdo, cuando se hace a la luz, es justamente lo que enriquece la política, poder llegar a buscar comunes denominadores, poder llegar a encontrar puntos de encuentro. Me parece esencial. Lo que yo digo es que en esta situación es complicado. No obstante ello, hemos logrado algunas cuestiones, a mi juicio, muy importantes, como por ejemplo leyes que trataban de lograr beneficios impositivos para aquellas personas que se encontraban en la primera línea del combate contra el coronavirus, que son los médicos, todo el personal sanitario, el personal de seguridad, de la higiene pública, también otras que se relacionan con el teletrabajo. A lo mejor no fue la norma, y acá digo, muchos de los diputados del bloque no estábamos de acuerdo, pero fue el mejor producto legislativo que se pudo haber obtenido dentro de una situación. Yo voté muchos de esos artículos de manera en contra o absteniéndome, pero me parece que, por ejemplo, también la educación a distancia,
y una ley importante que se sancionó el otro día, y todas estas leyes han salido porque, está bien, ustedes me dirán, son, en fin, tratamientos soft, ¿no es cierto?, livianos, pero me parece muy importante una ley que se aprobó el otro día relacionada con la donación del plasma, y esa ley la firmó todo el presidente de nuestro bloque, del PRO, Ritondo, Máximo Kirchner, todos los distintos presidentes de los otros bloques minoritarios, y también, por ejemplo, que se encuentra acá justamente en el chat, la acabo de ver, la diputada que es nuestro referente en el área de salud, que es la diputada Carmen Polledo, con una dilatada trayectoria en todo el tema de la sanidad pública. Y bueno, me parece que esos son los puntos de encuentro que tenemos que tener. También funcionar de esta manera es complicado, pero yo soy de los que quieren funcionar presencialmente, pero tampoco soy un necio, buscando lugares más amplios, de no entender que también esta situación puede ser una situación que pueda generar, o sea, cuando nos hicimos el hisopado todos esta semana, a mí me dieron el resultado rápido, pero mientras tanto, como diríamos en la jerga callejera, en el argot popular, estuve cortando bulones hasta que me dijeron que era negativo. O sea que dos compañeros nuestros de bloque que están, les dio positivo, gracias a Dios, Miguel Vaz y Julio Saak, se encuentran perfectamente bien. Es difícil, pero yo lo que quiero simplemente decir de que nosotros estamos trabajando, tengan la plena seguridad que estamos trabajando y quizás más, y si ustedes pudieran ingresar como curiosidad, no lo podemos hacer porque es privado, a los chats nuestros, ustedes verían desde las 3 de la mañana, dando la vuelta hasta las 3 de la mañana del día siguiente, hay alguien que está trabajando con un proyecto, con algo que realmente es admirable. Acá Carmen Polledo me puede ratificar lo que estoy diciendo, que a veces es una catarata de proyectos que llevan y que incluso nos llevó a que los agrupáramos en un paquete de 7 leyes relacionadas con pymes, relacionadas con todo el tema de los jubilados, de las economías regionales, del turismo, de la construcción, del mercado inmobiliario. O sea, estamos extremadamente atentos a todo lo que va a venir después de la pandemia. Quizás a lo mejor decís bien, Graciela, vos, tendríamos que constituir una suerte de cabin show, como lo llaman los ingleses, de gabinete en las obras, pero tenemos un equipo de técnicos del PRO que también en un chat están trabajando intensamente. Yo por lo menos en la parte jurídica del diputado Tonelli estamos trabajando mucho. A lo mejor también no se da porque vos dijiste algo, Graciela, los medios de comunicación hoy parecería que están inclinando la cancha a un lado solo. Nos cuesta mucho tener a veces evidencia, sí la tenemos en las redes sociales, pero tonalidades, pero lo importante es estar atento. Lo de Villena es una demostración que estamos atentos y que no hemos dispuesto a dejar hacer nada. ¿Me permitís? ¿Puedo Sí. decir una cosa? Sí. Hay una cuestión. Sos la dueña. Hoy estaba leyendo un encuentro que se hizo en la Universidad de Itela con Carlos Gervasoni sobre las autocracias, ¿no? Porque hoy hay más autocracias de distinto tipo. Entre los motivos que da para que se acepten gobiernos más autoritarios es la desconfianza de la gente en los congresos, en el Parlamento. Es decir, no se sienten bien representados. Bueno, yo creo que ahí hay que mirarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque no pasaría lo mismo si vos vas a hablar de los médicos o del personal que hace delivery. Hoy hay mucha gente que está en la trinchera porque tiene que vender verdura, porque es de primera necesidad, tanto los de salud como de abastecimiento, y lo están haciendo, tomando los recaudos que haya que tomar. ¿Por qué un congresista, un congresal, no está en su lugar? Porque es lo que están deseando tanto Massa como Cristina de Kirchner, no tener problemas con ustedes. Y para eso, por ejemplo, el Senado debería reunirse en la Cámara de Diputados, que es grande y se reparte por todos lados. Y ustedes en el Centro Cultural General San Martín o en el Centro Cultural Kirchner, mucho mejor, que tiene un espacio enorme, muy grande, tiene varios espacios muy grandes. Porque
ahí tienen que sí mantener la distancia de 1,5 metros, 2 metros y no estar abrazándose o diciéndose o hablándose en la cara como nos hablábamos uno arriba del otro, corriéndonos para esos acuerdos. Yo me acuerdo muy bien, mantener la distancia, tener conciencia de que ser diputado no te garantiza que no te contagies, pero al mismo tiempo ser diputado te obliga, perdóname, vos y Carmen, pobre, ¿cómo anda por ahí Carmen? Te saludo, son diputados, pero no puedo menos que decirles si quieren, ocupen los lugares, ocupen los lugares. No dejen que se Bueno, los manejen, ni con el miedo. ya sé, yo te entiendo, pero no, 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 no. Mira, yo soy de los que ha votado permanentemente para que sea en forma presencial. Es más, te voy a cometer una infidencia. El viernes a la noche, a la madrugada, cuando yo tuve el resultado de mi análisis negativo, hablé Hola, ¿se escucha? No Perfectamente, tengo Jorge. retorno, ¿se escucha? Perfectamente, Jorge. Bueno, hablé con Julito Saak, que es el que generó suerte de operativo de detectar, y él me preguntó, ¿vos después de haber pasado esto, seguís pensando lo mismo? Y sesionar presencialmente, sí. ¿Sabes lo que me contestó él, Graciela? Yo también. Y estaba recluido en un hotel si tenían 2 estrellas es mucho, recluido ahí, sabía que iba a pasar 14 días ahí. Hablo casi todos los días con él y me sigue sosteniendo lo mismo. O sea que la voluntad está, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos tener la voluntad. Si el Frente de Todos no la tiene, si una diputada de Tierra del Fuego se presenta diciendo que pone un amparo, que no puede viajar, que hay dificultad para llegar, nosotros hacemos el mayor esfuerzo posible. Hemos propuesto con Iglesias, con varios diputados, el CCK y el Teatro Colón, que justamente la directora del Teatro Colón, que ahora está también con COVID-19, nos dijo que estaba a disposición, que se podía condicionar, pero nosotros no tenemos la mayoría en el cuerpo y hemos sesionado en un acto realmente que impactó porque la sesión especial que tuvimos para derogar el decreto DNU 457 fue un hecho político importante. Yo estoy para sesionar presencialmente, aun cuando pasé, te digo, un trago amargo, porque cuando te sacás el hisopado, porque vos hablaste del triángulo, y ese triángulo que me parece bárbaro, de las 3 partes, una de las partes que hablabas era la parte institucional. Y nosotros nos consideramos también trabajadores esenciales. Muchas veces algunos de nosotros sostenemos que si una cajera de un supermercado que si no cobra, va a trabajar, es un servicio esencial, porque está brindando la posibilidad que la gente pueda alimentarse. Nosotros creo que también, como no entiendo que el poder tenga que estar funcionando como no está funcionando, ¿no es cierto? Pero no obstante eso, tenemos reuniones, tenemos por vía remota, de comisiones también. Lo que pasa es que, claro, no somos mayoría, la gente, y acá parafraseo a Carmen Polledo, que siempre dice una frase, dice, las negras también juegan, porque a veces uno tiene de querer hacer las cosas, querer sacar todo, y de repente uno dice, bueno, pero nos votó el 41%, no nos votó el 48% como ellos. Entonces se torna a veces complicado cuando no sos mayoría, pero yo estoy dispuesto a sesionar presencialmente. Y vos sabés bien que no soy un niño, o sea que por la edad, solo por la edad soy de riesgo, pero estoy dispuesto a hacerlo. Así que, viste totalmente lo que dices. No, bueno, yo te entiendo perfectamente. Ahora, por ejemplo, a mí me parece razonable que alguien que se tiene que trasladar de Tierra del Fuego lo haga a través de este Claro. método. Pero el que puede, que esté. Porque no es lo mismo, la presencia te da otra cosa. Seguro que no. Seguro que Y no. además, desde el Seguro punto que de no. Es vista más, de quienes los ven, uno puede entender perfectamente a una persona que no se pueda mover desde Jujuy o de Tierra del Fuego. Perdón. Perdón, en un minuto, por favor. Te llamo enseguida, dentro de un ratito te llamo. Pero
es bueno sentir que se consideran indispensables para la ley. Es bueno sentir eso, porque si no ¿para qué sirvió el voto? No, seguro. Yo te digo, no sé, autor. Yo no oigo, ¿eh? ¿Se cortó? Jorge tiene el micrófono abierto, pero no tiene imagen. No tiene imagen, ¿no? Pero tampoco tiene presencia. Se borró, Sí, sí. pobre. Apareció la propaganda, ¿no? Igual ahora veo Bueno, si hay alguna otra pregunta, dale y te acerco una después. pregunta nueva y en todo caso contacto a Jorge por privado para ver si tiene alguna Sí, falla sí, técnica. sí, sí, sí. Dale. La siguiente pregunta te la acerca Graciela Bernardo Sabastano, ¿sí? Y la pregunta que te hace Bernardo es esta. En esta situación crítica que ha generado la pandemia y esta extensa cuarentena, ¿cuál cree usted que son las prioridades para la Argentina? Bueno, a ver, Bernardo, una de las cosas primeras que hay que hacer es terminar el tema de la deuda externa para no seguir cargando con esta fama bien ganada, desgraciadamente, de ser un país defaulteador, es decir, un país deudor por costumbre. Y después, eso en lo inmediato. Y en lo inmediato también, para mí, el presidente tendría que reunirse con la oposición y con sectores representativos de la sociedad y con el peso específico de la sociedad, tanto empresarios como sindicales, como la propia iglesia, hasta con organismos sociales que hoy tienen un peso específico y que manejan la calle, gente como Grabois y como todos ellos, para decir, bueno, hagamos un plan y discutamos lo que tengamos que discutir, como hacía Angela Merkel, que no se levantaba de una reunión hasta que no lograba un acuerdo y había convocado a todas las fuerzas. Y no se levantaba de la reunión ni permitía que nadie se levantara. Entonces, y ahí decidir qué se va a hacer con los comercios, en qué zonas se va a abrir, no permitir que haya esta pelea política entre el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, porque en realidad lo que se está viendo ahí es no demuestres que vos podés para que no se note que yo no puedo. Y eso no nos sirve a nadie. No nos sirve a nadie. Y después, ya mirando a mediano y largo plazo, el tema de la educación. Yo creo que en la Argentina tiene una pobreza estructural, que no es pobreza producida ahora por la pandemia y que uno puede decir, bueno, después se sale, sino estructural, a la cual el primer punto de ataque, más allá de la ayuda social que se seguirá dando, pero que nunca los va a sacar de pobres, es la educación. Y buena educación, la mejor educación donde más necesidades hay, la mejor calidad de educación modernizada, para poner al alcance de la gente estas herramientas, por ejemplo. ¿Por qué podemos nosotros comunicarnos como nos comunicamos? ¿Cuánta gente no puede comunicarse, salvo en la presencial y de cerca? Bueno, para poner nada más que un ejemplo livianito, muy bien. Yo creo que, y a futuro, bueno, lo mismo que es el tema que acá ya se tocó, el tema de las relaciones exteriores. ¿Quiénes van a ser nuestros aliados? Estratégicos y tácticos, como estrategia general y en cada circunstancia el que corresponda. Ahora, para eso hay que tener una agilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se demuestra una pesadez hoy y una dependencia ideológica de una mentalidad que está manejando hacia el futuro
con el espejito retrovisor. Yo tengo 89 años y muchísimas de las soluciones que hoy se están poniendo como soluciones novedosas son de hace por lo menos 30, 50 años. Se probaron y no funcionó. Y la ideología es de hace 50 años. Bueno, bárbaro. Bueno, Te ¿qué acerco, hacemos? te Lo acerco. hemos perdido a... Jorge, ¿sabes qué? No, Jorge, ah, Ahí apareció. perdón, ahí aparecí, no, estaba escuchando, apareció y dijo, no, estaba escuchando lo que dijiste, que yo no era por ser autorreferencial, también hay otra diputada acá que se encuentra presente, Paula Ross, Tal, Paula. mandato cumplido, pero una excelente diputada, y lo que yo quería decir es que, no por ser autorreferencial, pero yo concurrí de forma presencial, no se cuadra del no lo hicieron, por eso, pero comprendo que hay otros que no, pero que tiene que haber una fuerte presencia. Somos 50 diputados, nos vamos turnando, pero como vos decís, muchas veces en esos coloquios se pueden llegar a acuerdos que son sustanciales. Y otra cosa más, lo dijiste lo de Angela Merkel, hoy creo que es el líder mundial número 1 Sin y duda. no tenemos una Angela Merkel. Lo más cercano que pudimos tener a una Angela Merkel fuiste vos en la Convención Constituyente de Buenos Aires. Que hasta que no, y que lo conozca la gente, hasta que no se ponen de acuerdo, de acá no se van. Y ese día, 10 de octubre era, ¿no? El 10 de octubre, cuando hiciste levantar las persianas a las 6 de la mañana, que habíamos estado debatiendo toda la noche para terminar la Constitución. Bueno, eso, si no hubiera sido vos, todavía la estábamos discutiendo. Mira, ahí Y no es por, hay una y no es por anécdota. adularte, Por lo porque menos igual, no, sí, pero por lo menos para reírnos un poco. Hay una anécdota de ese final. Estábamos muertos de cansancio, era la salida del sol. Este, claro. Brailovsky, que era un ambientalista, gritaba, llegó Febo. Pero además después, como nos daba melancolía separarnos, terminar, y bueno, ya estaba listo todo, se pusieron a cantar como perros. Sur, paredón, y después, qué sé yo qué. Parecíamos borrachos, no parecíamos que habíamos terminado una constitución. Bueno, Pero realmente fue el tango lo importante. cantaba cuando terminábamos todas las sesiones con Castells, que en paz descanse, un gran chico compañero mío Sí, del Nacional de Buenos Aires, nos poníamos a bueno, cantar tangos cuando terminaba a las 4 o 5 de la mañana, que la gente nos decía, estos pibes están locos, ¿no? Jorge Castells fue un dirigente peronista de lujo, ¿no? Y el pensar que en esa constituyente vos tenías nada más y nada menos que el entonces vicepresidente de la República, que a veces cuando me lo encuentro se acuerda siempre de eso, Rucaus. ¿Te acordás un que caos. con figuras de mucho prestigio, ¿no? Sí. Bueno, Pero fue un recuerdo muy, muy lindo. Eso. está bien, no nos vamos a empachar de anécdotas que no tienen nada que ver, pero yo creo que sí hay que hacer el esfuerzo. eh, Esto nos ha cascoteado mucho, pero de algún lado hay que ir sacando fuerzas porque no hay derecho a dejar que corran las cosas, no tenemos sin involucrarnos. Bueno, bárbaro. yo mucho más para decir no tengo, ¿eh? Bueno, igual, Me igual tengo parece. acá varias preguntas que acercaron Ay, también por no mail y me van a demás. dejar comer hoy. A ver, dale, vamos. El tiempo que me digas vos y Hagamos Jorge, las No, dos, dale, 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 Carly, dale, dale, hagamos dale, las dos últimas. Dale, dale. dale, ok. dale, Bueno, dale. te acerco una pregunta de Silvana Knebel. Y dice así, en esta situación crítica, perdóname, Nada, eh, te iba a, crítica. te iba a repetir la anterior, perdón. Ahora Ah, sí, la pregunta de Silvana Knebel es esta. ¿Qué opinás sobre la posición de Argentina de abstenerse de votar en contra de Maduro días atrás? pero esto está muy conectado al tema de las relaciones exteriores, la cuestión ideológica, de trabajar ideológicamente.
¿Qué ventaja puede tener hoy Argentina de estar cerca de Venezuela? Cuando Venezuela es un régimen corrupto hasta el tuétano. No hay, ¿qué crees que te diga? No puedo decirte mucho más. No hay ninguna razón para que eso ocurra. No nos trae ningún beneficio, ninguno. Sí. Bueno, te acerco la segunda pregunta de esta última tanda. Y es de Lucía Ticozzi. Lucía te pregunta, ¿qué opinás sobre la voluntad que expresó el presidente Alberto Fernández de analizar el diseño de una ley que sancione a quienes nieguen los crímenes de la dictadura? ¿Y quiénes lo niegan? Me pregunto yo, ¿quién lo niega? Ni los acusados. Ni los acusados lo negaron. Decían, lo hacíamos porque nos mandaban. Es muy curioso el tema este del negacionismo. No es, acá no hay un individuo o dos o tres, por lo menos, que tenga peso específico y que aparezca públicamente y demás, y que alguien lo pueda escuchar, que diga, no es cierto que los militares cometieron los crímenes que se dijeron. Es mentira. No hay nadie que diga eso así. Podrán decir, te ponen como excusa, bueno, pero los guerrilleros empezaron. Te ponen cualquier otra argumentación, pero la argumentación, estos crímenes no se cometieron, los desaparecidos no existieron, no escuché nunca, ni en pleno juicio. Seguro, seguro, Miren que seguro. yo en el juicio grande, yo fui muchísimas sesiones del juicio y jamás escuché a nadie que dijera, no, estos crímenes no se cometieron. Sí oí, yo hice todo porque me dieron orden. Así que no sé si lo va a hacer, me parece que, qué sé yo, son, a ver, espero que nadie más lo acompañe, porque me parece que son retóricas, son cuestiones retóricas para no ocuparse en serio de lo importante. No Exactamente. podemos decir que los derechos humanos solo tienen que ver con lo que pasó en los 70. Los derechos humanos tienen que ver con el hoy. Cuando la policía en el Chaco entra a las patadas en una casa de una familia Cuom, se lleva a la rastra a 4 muchachos, 2 chicas y 2 muchachos, a las chicas las manosean y abusan de ellas en la cárcel, los muchachos lo golpean. Eso es violencia en los derechos humanos, como también la policía de Tucumán cuando mata al peón o cuando hace desaparecer su cuerpo. Eso es violencia a los derechos humanos, eso es violentar los derechos humanos. Entonces que no pongan la mirada 50 años atrás, pongan la mirada hoy. Hoy los derechos humanos son otra cosa. Si no, vamos a seguir creyendo que hablar de los derechos humanos es hablar de algo que pasó. No pasó, siguen existiendo. Muchas gracias, muy cierto. Bueno, gracias a todos. Bueno, Paula, muchísimas Oscar, gracias. Ricardo, Aide, Jorge, ¿vos cómo te llamas? Charlie. Charlie. Mónica, Jimena, Teresa, Rodolfo, Manuel, Uf, Julieta, Emilio, otra Teresa, Gladys, Ana, Aide, Irene, Osvaldo, Tomás, bueno, Una Osvaldo Teresa, Norton, una Teresa es Teresa González Álvarez, que fue diputada también y hoy es así, diputada del Parlasur. Exactamente. bueno, Ya que muy hablábamos bien, de peronistas republicanos, acá tenemos una. tenemos alguna.
Bueno, ella tendría que habernos dicho entonces, pero otro día le invitas a ella. Sí. Chicos, gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Le gané al internet y al Zoom y todo. Nunca me dio tanto trabajo. Gracias, gracias, gracias. Chao, Jorge, gracias. Chao, Gracielita, gracias.